primer lugar, desde la organización pedimos disculpas por este retraso que ha habido en estos pequeños momentos. Han sido cuestiones quizá del agotamiento desde el viernes hasta el domingo, hace que quizá nos retrasemos un poquito en poder empezar. Esta mañana, que es nuestra última mañana de las terceras jornadas solidarias, que es algo que sí me gustaría seguir puntualizando, en la que se recogen los alimentos para la olla solidaria del Polígono del Valle y los tapones para Sara, que es una niña que necesita un tratamiento y es muy caro y sus padres no se lo pueden permitir. Quizá en lugar de esperar al final para medio despedir las jornadas, quizá decidir puntualizar que este año ha sido especial por dos motivos. Uno, porque sí que hemos tenido ponentes de la tierra, de Jaén. El primero fue Julio Cruz y ahora nuestro primer ponente de esta mañana es Manuel Jesús Segado, que también tenemos la suerte que sea de aquí, de Arjonilla de Jaén. También puntualizar que les damos la oportunidad tanto a los conferenciantes que vienen, que creemos que se desplazan de distintos puntos de España y que vienen de una manera totalmente altruista, les damos la oportunidad de que evidentemente presenten su trabajo, porque consideramos que tienen todo el derecho del mundo a tener el libro que cada uno de ellos ha tenido el esfuerzo de escribir. Y nosotros damos la oportunidad que el conferenciante que aquí pueda expresar su ponencia después tenga opción a que los seguidores que estamos aquí todos los días pues podamos acceder a su trabajo. No es un negocio, simplemente creo que es lo correcto, porque cuando te tiras muchísimo tiempo escribiendo y no es sencillo escribir un libro, si no me equivoco, tanto Manuel como Óscar creo que me lo pueden corroborar, no es fácil, ¿no? Quizá copia y pega, como hablábamos ayer, sí, pero escribir un libro no es copia y pega. Creo que es lógico que presenten su trabajo y que tengamos opción a comprarlo o no, pero que evidentemente las jornadas no van destinadas a eso, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Paso ya seguidamente a presentar a Manuel. Es de Arjonilla, como decía, es licenciado en Historia del Arte con una especialidad en Arqueología. Fue director de Iberian, la revista de historia. En la actualidad es director y presentador del nuevo programa radiofónico de Misterio, La Hora Secreta, que se realiza en Radio Andújar. Es autor de Arjonilla Insólita, Jaén Misterioso, y está trabajando en su próximo manuscrito, que será su tercer libro, si no me equivoco. Y además es autor de una treintena de artículos de temática y de índole histórica. Y ya pues sin mucho más, os dejo con Mar y seguidamente empezamos la conferencia, Manuel. Nada, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, sabiendo el calor que hemos pasado este fin de semana. Lo que decía Vicky lleva razón, este año afortunadamente tenemos a personas de Jaén. Yo solamente quería puntualizar una cosa. Ayer hablando con un buen amigo me decía que bueno, no puede agradar a todo el mundo, intenta hacerlo bien, pero siempre hay alguien que no está de acuerdo. Entonces comentábamos que es posible que me echaran en cara el papel de la mujer que no tenía aquí en la jornada. Entonces, bueno, decir que el año pasado tuvimos a María José, este año hemos tenido a Eva, pero bueno, aquí vamos a barrer para adentro. Creo que la jornada la organizan dos mujeres, yo creo que el papel de la mujer está aquí bastante más bien plantado, así que nada. Bueno, primero agradecer las palabras de presentación tanto de Vicky como de Mar, ¿no? La verdad es que también agradecerle, por supuesto. ¿Se escucha? ¿Sí? También agradecerle, por supuesto, que lleven a cabo estas jornadas, ¿no?, de esta manera altruista y, bueno, ofrecerle mi ayuda, ¿no?, mi humilde ayuda y apoyo en todo lo que pueda seguir. Bueno, aquí podéis ver que el título de mi conferencia, o de mi charla más bien, es El enigma del cerro de la cabeza. Yo no pretendo daros una charla magistral, mucho menos escuchando ayer al maestro Callejo Urresti y al que está por venir, ¿no?, a Óscar. Pero bueno, sí que quiero compartir con vosotros pues algunas cuestiones que me parecían interesantes sobre la Virgen de la Cabeza y el cerro de la Cabeza en general, ¿no? Bueno, el Cerro de la Cabeza, como sabéis, pues se encuentra en plena Sierra de Andújar, a 32 kilómetros de la ciudad,
y bueno, a una altura de 683 aproximadamente metros, donde se encuentra enclavado pues, el santuario de la Virgen de la Cabeza, que como sabéis tiene una romería, o se celebra una romería a finales del mes de abril, ¿no? O sea, el último domingo de abril. Aquí traigo una fotografía de ese momento de romería, la gran cantidad de gente que se pone allí, ¿no? En el cerro a ver cómo desfila la imagen. Y bueno, quiero que atendáis también a la cara de la Virgen, ¿no? Porque seguramente todos la conozcáis así. Este es el aspecto que comúnmente se le atribuye, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿no? Vamos a empezar, como su nombre indica, por el origen, ¿no? Yo voy a tratar de buscar el origen histórico o la justificación histórica a toda la leyenda. Para empezar, ¿no? Aquí encontramos a la imagen del pastor, el pastor de Colomera. La leyenda tiene un claro carácter divulgativo, ¿no? Y de adoctrinamiento. Posiblemente también tuviera un trasfondo sociopolítico o geopolítico. Daros cuenta que estamos en un periodo donde se había reconquistado la zona, y qué mejor forma de buscar un arraigo, ¿no? Que situar una imagen, mejor dicho, la aparición de una virgen. Bueno, además se le echan, ¿no? Así hablando en plata, se adereza la leyenda con una serie de cuestiones, ¿no? Una de ellas es que se traslada la cronología hasta la fecha más antigua posible. Aquí os he puesto 1227, que es el momento en el que se dice que tiene lugar la aparición, pero ahora veréis que según los personajes que se van a incluir, esta cronología se va mucho más atrás en el tiempo. Por ejemplo, se introduce a San Lucas, ni más ni menos, y a San Eufrasio. Ahí tenemos a San Lucas y a San Eufrasio, patrón de Andújar y también de la diócesis. Como podéis ver, San Lucas es un personaje muy arraigado al cristianismo, ¿no? Y se dice de él que fue el que talló la imagen y se la dio a San Pedro, que a su vez se la dio a San Eufrasio. Bueno, San Eufrasio, justificamos la presencia de San Eufrasio porque se dice que estuvo en esta zona de la provincia de Jaén divulgando la palabra de Cristo, predicando la palabra de Cristo, y entonces parece ser que se aprovecha ese momento para decir que él es el que trae la imagen, la talla de la Virgen de la Cabeza hasta Andújar. Bueno, fue martirizado y aquí os traigo pues, algunos datos curiosos sobre él. De esta manera ya se le está dando pues, una justificación histórica o un peso histórico a toda esta leyenda. Y San Lucas, ¿no? Esto posiblemente sea una contaminación, creo yo, o digamos que se aprovechan de que San Lucas es visto desde la historia del arte como el pintor de la Virgen, ¿no? Aquí lo tenemos como San Lucas está representando a la Virgen. Entonces parece ser que se aprovechan de eso o que lo malinterpretan para decir que fue San Lucas, bueno, para darle un mayor peso en cuestiones de fe. Entonces introducen a San Lucas diciendo que es el que con una gubia hace la talla de la Virgen. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que San Lucas no hizo la Virgen de la Cabeza, pero sí que fijó unos cuantos patrones para distintas iconografías marianas. Por ejemplo, la odigitria, que es el modelo al que se atiene la Virgen de la Cabeza. Es un modelo mariano que se le dio culto desde el siglo V hasta el siglo XV, como podéis ver en la diapositiva, y seguramente esto también sea un error de interpretación o un aprovechamiento intencionado o no, porque yo he visto publicado, por ejemplo en internet, que a la Virgen de la Cabeza se le rinde culto desde el siglo V, ¿no? Entonces es posible que este dato de que se le rinde culto a la Virgen de la Cabeza en el siglo V tenga el origen aquí, en este icono que se le atribuye a San Lucas. Bueno, a una Virgen, como podéis ver, os he dicho que atendierais al aspecto que tenía la Virgen de la Cabeza, ¿no? Como estamos acostumbrados a verla, este es el aspecto de la Virgen de la Cabeza sin los ropajes. Y bueno, se ha hecho una imagen según los testimonios de la gente que pudo verla antes de destruirse, ¿no? Esta es una imagen hecha por Navas Parejo, después de la Guerra Civil.
Bueno, aquí he puesto unos datos curiosos, que es una virgen que señala el camino de la salvación y de la vida, y bueno, como podéis ver, sostiene al niño en su brazo izquierdo, señala, este tipo de virgen señala al niño con el brazo derecho, no es el caso, ¿no? Pero bueno, eso es porque no hay una variante dentro del tipo de virgen o digitria, que es una virgen que sostiene en su mano derecha un fruto o una manzana, como decía ayer el maestro Callejo, a modo de la nueva Eva. Tenemos la actual imagen de la Virgen de la Cabeza, la antigua, pero ¿cómo era en realidad la imagen de la Virgen de la Cabeza? Aquí hay una idealización de Torres Jiménez, que él hace un dibujo, una serie de dibujos en su libro, donde se sigue la hipótesis, que yo creo que es muy factible, que era una virgen arzonera, ¿no? Una virgen portátil, que se llevaba en el arzón de las sillas de montar, y que podían portar algunas órdenes militares de monjes guerreros, como podían ser perfectamente los templarios, o podían ser la orden de Calatrava, que es a la que se vincula. Esto que tenéis aquí es un fortín que existió anterior al santuario militar en el Cerro de la Cabeza. Y bueno, parece ser que se vincula por este tipo de cosas, con lo cual ya tenemos, y yo creo que sospecháis que yo defiendo que la Virgen de la Cabeza es una Virgen negra, ¿no? ¿Qué son las vírgenes negras? Bueno, como su propio nombre indica, y casi todos sabemos lo que son, pues son unas vírgenes que tienen la curiosidad de tener las carnaciones, ¿no? La piel negra, y tienen una cronología, este tipo de vírgenes, entre el siglo XI y el siglo XVI, aunque pensamos, o al menos yo pienso, y la gran mayoría de investigadores, que las verdaderas o las auténticas vírgenes negras son las que se dan entre el siglo XI y el siglo XIII, es decir, la Virgen de la Cabeza está dentro de esa cronología. Bueno, tiene una serie de características. Aquí os pongo la Virgen de Montserrat, que bueno, como sabéis, pues está vinculada a los templarios y posiblemente al Santo Grial o a la leyenda del Santo Grial. Y bueno, tienen la curiosidad estas vírgenes que se les vincula o se les relaciona o se hallaron, como en el caso de la Virgen de la Cabeza, en lugares de cultos ancestrales o lugares dolménicos o cultos precristianos, cuevas, acantilados y bueno, siempre en relación con el agua, por ejemplo. En este caso, pues como he dicho, los templarios están relacionados con este tipo de vírgenes, con lo cual yo creo que la Virgen de la Cabeza está relacionada con los templarios. Bueno, aquí traigo una curiosidad que seguramente habréis visto muchas veces, que es la diosa egipcia Isis. Si os dais cuenta, pues se parece mucho a la imagen de la Virgen de la Cabeza. Aproximadamente, incluso hay alguna virgen que también sale amamantando, aparece amamantando al niño, pero la diosa egipcia Isis se cree que las vírgenes negras lo que están haciendo es cristianizando este tipo de culto a una diosa egipcia. Pero ¿cuál es el sentido esotérico que tiene esto? Bueno, pues relacionado, algunos autores lo relacionan con el color negro, el color de la piel, y parece ser que el término sabio, o sabiduría, conocimiento, sabio concretamente, parece ser que en lenguas orientales significa o tiene la misma raíz que negro, ¿no? Entonces por ahí se relaciona el conocimiento secreto con el color negro. Incluso aquí pongo un ejemplo que parece ser que el término Kala en sánscrito da nombre a la diosa Kali, ¿no? Parece ser, y así se opinan, ¿no?, los expertos en templarios, que los propios templarios tenían o seguían un culto hacia una diosa madre, ¿no? Un culto femenino que estaba regido por el calendario lunar, ¿no?, precisamente como las mujeres, ¿no?, los ciclos vitales de la Tierra. Y bueno, relacionado con otros colores, como he puesto aquí, como el negro, el blanco, el rojo. Ayer se hablaba de la lengua de los pájaros, del idioma de los pájaros. Si estuvisteis ayer en la visita guiada, probablemente visteis la estatua o la escultura del rey Salomón en la catedral de Jaén. Se dice que el rey Salomón poseía el conocimiento del idioma o la lengua de los pájaros, de las aves. Esto se vincula también con una serie de aves que tienen en sus plumajes estos tres colores, negro, blanco y rojo, y que están vinculados a su vez a una serie de santuarios. ¿Qué sucede? Que el negro, el blanco y el rojo son colores puramente alquímicos, ¿no? Simbolizan una serie de cosas. A su vez,
los templarios pues poseen estos colores implícitos, ¿no? Por ejemplo, el blanco de sus ropajes, el rojo de la cruz y el negro, que aunque parece que no aparece por ningún sitio, valga la redundancia, pues sí que lo tienen en el fondo de su estandarte, ¿no? ¿Qué pasa con las vírgenes negras? Que según algunos entendidos, algunos expertos, podrían estar simbolizando un lugar de poder o protegiendo un secreto o un tesoro. Curiosamente, estas vírgenes negras aparecieron ascendieron hasta 13, la aparición milagrosa, durante la época que duró la Reconquista aquí en Jaén. Aquí os traigo algunas de ellas: la Virgen de Baños, Santisteban, Zocueca, la Virgen de la Cabeza, Alarilla, que aunque es una virgen en aspecto blanca, parece ser que la tradición popular dice que era una virgen negra. Habría que ver en qué momento se cambia la concepción de la virgen negra a virgen blanca. Y mientras estaba en una cafetería, aquí al lado, me he encontrado un siempre a mano que aparece la Virgen de la Capilla, ¿no? También una virgen, parece una virgen negra, aunque tras unas restauraciones que se hicieron, comprobaron que parece ser que debajo de ese negro, ¿no? Pues no existía, era simplemente una coloración. Y aquí en eso consistía, en aplicar una serie de pinturas para que el color fuera negro o en esculpirla directamente en madera oscura. Todas estas vírgenes negras aparecen, como he dicho antes, vinculadas en la zona de Jaén a torrentes acuáticos, a grutas naturales o hechas por el hombre, y a otra serie de accidentes geográficos vinculados con la magia y los cultos precristianos. Aquí os traigo un ejemplo, por ejemplo, la Virgen del Collado, Virgen negra, la Virgen de Tisca en la Peña Negra, en la Cueva del Agua, es decir, van apareciendo todos los elementos, ¿no? Negra, Peña Negra, Cueva del Agua. O por ejemplo la Virgen la Virgen de la Fuente de la Negra, también vinculada a un manantial y que lleva implícito la palabra negra. Seguramente, bueno, no sé si habéis estado en Tisca, en la Cueva del Agua, pero una cosa, si no habéis estado, os aconsejo que vayáis, porque es una cosa espectacular. Voy a traer aquí unas cuantas fotografías como ejemplo. Yo cuando estuve allí tuve que acceder hacia el santuario por un túnel muy pequeño, que había que ir casi de cuclillas, casi de rodillas, y justo al lado discurría un pequeño hilo de agua que se amplificaba, el sonido del agua, a través de ese pasadizo que accedía a algo, ¿no? a una luz. A mí me pareció que era un camino iniciático, ¿no? donde encontrarte contigo mismo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero imaginaros la sensación que da, una sensación claustrofóbica, recorrer 30 o 40 metros en cuclillas, cuando accedes de repente a esto, ¿no? Esto de aquí son dos personas, una vista aérea, y ese pequeño túnel se accede a una gruta con unos torrentes acuáticos magníficos, ¿no? Y aquí pues encontramos en una oquedad una pequeña imagen de la Virgen de la Peña Negra. Y alguno de vosotros me podrá decir que quizá no sea una Virgen negra, ¿no? Que quizá no tenga ninguna vinculación con los templarios, la Virgen de la Cabeza concretamente, que cuando se restauró hubo una polémica con la Virgen de la Capilla, porque no tenía ese color negro que se le aplicaba adrede. Y bueno, seguramente alguno de vosotros pensará que no es una Virgen negra. ¿Alguno de vosotros piensa que no es una Virgen negra? ¿No? Bueno, os voy a ayudar un poco. ¿Por qué estamos hablando? Hay una corriente que trata de desechar el tema de las vírgenes negras de una forma muy sencilla. Yo lo he comentado con Óscar anteriormente, yo lo he comentado con otros historiadores, que es la de que las vírgenes ennegrecen por el paso del tiempo y por la cera quemada de las velas. Pero claro, le comentaba ya a Óscar, entonces ¿por qué no estamos hablando de San Juan en negro, de San Pedro en negro? ¿No? Esas imágenes también estaban en los templos, con esas velas. ¿Por qué solo estamos hablando de vírgenes negras, no? Entonces algo mágico, algo especial tiene que haber. Os decía el tema de los templarios. Quizá alguien pueda pensar que la Virgen de la Cabeza no tiene nada que ver con los templarios,
porque no estamos en una zona básicamente templaria. ¿Alguien lo piensa? ¿Alguien piensa que para nada no pueda ser templaria? Pues a través de la historia, los datos históricos, nos aparecen una serie de pautas que nos damos cuenta de que los templarios sí que estuvieron en Andújar, o al menos sí que tienen una relación directa con Andújar. Poco tiempo después de que la leyenda se difunda y de que la leyenda se asiente, ¿no?, aparece la constitución de una cofradía, curiosamente en honor a la Virgen, de los caballeros hijos de Algo. Bueno, en principio esto no tiene nada de especial, algunos ven el germen de lo que será posteriormente la cofradía de la Virgen de la Cabeza, Argote, y otros pues mencionan esta cofradía. Y aquí tenemos a los personajes que fundan esa cofradía, ¿no?, de caballeros hijos de Algo. ¿Qué pasa? Que entre ellos tenemos a Fray Bernardo de Aguilera. ¿Qué tiene de especial? Pues que investigando este personaje resulta que era un comendador de la Santa Orden del Templo de Jerusalén, o sea, el Temple. Es decir, que ya tenemos relacionado Vírgenes Negras, Andújar y la Orden del Temple por ahora. Si no estáis conformes con la Orden del Temple, que tenga influencia o peso en Andújar, porque era solamente una persona, pues en esta zona estuvieron los caballeros calatravos, que fueron realmente los que dominaron gran parte de Jaén, o casi la totalidad, que acogieron en muchos casos pues a los caballeros templarios, dieron hospitalidad a los caballeros templarios que huían pues de ese holocausto, ¿no?, que generaron. Cronológicamente es posible. Tenemos la creación de la Orden del Temple un siglo antes, el hallazgo de la Virgen de la Cabeza, la fundación de los caballeros hijos de Algo y la disolución del Temple mucho después de todo este tema de Andújar y de la Virgen de la Cabeza. Bueno, hemos dicho que estas vírgenes negras aparecen asociadas a una serie de lugares mágicos, de cultos precristianos, y bueno, se dice que los caballeros templarios, a cambio de esos supuestos, digo supuestos porque realmente parece ser que, aunque se fueron creados para defender a los peregrinos, no defendían a nadie, realmente tenían otro tipo de intereses allí en la Ciudad Santa. Parece ser que con esos trabajos que hacían, ellos solicitaban, conforme la Reconquista avanzaba, una serie de lugares mágicos que estaban vinculados siempre con cultos ancestrales, con cultos precristianos, paganos, y a los que se vinculaban precisamente, o a los que están vinculados en la mayoría de las vírgenes negras. ¿Qué sucede? Pues que analizando el Cerro de la Cabeza nos damos cuenta de que abundan pues una serie de restos arqueológicos, no solo tumbas, sino algunos más que ahora veréis, que no se le ha prestado atención nunca en relación al tema esotérico y a la Virgen Negra. Aparecen este tipo de tumbas, como digo, este tipo de elementos que veréis un poco más adelante, el propio nombre de Sierra Morena, que ya está aludiendo a negro, a oscuro, y bueno, el nombre que se le da a la Virgen de la Cabeza, la Morenita, ¿no?, muy parecido al del, por ejemplo, la Virgen de Montserrat, la Moreneta, ¿no? Pero ¿cómo era realmente la Virgen de la Cabeza? Pues vamos a presentar algunas hipótesis que me surgieron de casualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una descripción que viene dada de un sobrino de un antiguo hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, que nos dice, fijaros qué curioso, que acompañado de dos sacerdotes, esto era el ritual que seguían para cambiar a la Virgen de manto y de joyas, tan solo entraban el hermano mayor de la cofradía y dos sacerdotes al camarín de la antigua Virgen de la Cabeza. Y dice que allí descubrieron totalmente la talla y vieron que la imagen era de estilo bizantino, de cabeza gruesa y desproporcionada al cuerpo, de cuello delgado y extremidades inferiores muy cortas, que estaba sentada en un trono, que su altura la calcularon en unos 35 centímetros, 40 aproximadamente, y que para que pareciera más alta, pues la subían en una serie de estructuras, algo similar a lo que dibuja Torres Jiménez en su obra sobre la Virgen de la Cabeza. Es decir, se parece mucho a la Virgen de Montserrat y a otras vírgenes de este corte románico. Aquí la pongo más grande, para que se vea. Y bueno, y a raíz de una serie de datos que empecé a recabar, me pregunté qué significaba esto, ¿no? ¿Qué significaban los símbolos que portaban? Pues, bueno,
la esfera azul, ya os contaré algún día, todos los calentamientos de cabeza, ¿no? Las calenturas que tuve con esto, intentando buscarle alguna cosa extraña, pero me quiero centrar en la esfera roja que he pintado de color rojo, que portaba la antigua imagen de la Virgen de la Cabeza. Bueno, se dice que se trata de un madroño, por ser típico de Sierra Morena, de la zona geográfica, pero bueno, Jesús ayer, el maestro Callejo, ayer pues dio alguna pista, ¿no? Porque me dio alguna pista, porque en antiguas descripciones hay controversia y los testigos que dicen haberla visto no se ponen de acuerdo de si fue una manzana, un fruto o una flor, ¿no? Quién sabe si a lo mejor era una flor para el néctar de las hadas que citaba ayer, o esta fruta del conocimiento que a modo de Eva está entregando a la Virgen de la Cabeza. Pero si la Virgen de la Cabeza no tenía niño, ¿no? Aquí empezó una maraña que yo me pregunté, ¿y esto por qué, no? De casualidad, hablando con el cronista de Andújar, un historiador, que es una de las personas o la que más sabe sobre la Virgen de la Cabeza, me preguntó, por curiosidad, si como historiador del arte, qué me parecía a mí que una talla de esa cronología se le adosara el niño a través de yeso o escayola, ¿no? Pues, la verdad que es grotesco, ¿no? Es un método extraño. Se le ponía con yeso y se le tapaba con el manto de la Virgen para que no se moviera mucho porque se desprendía con facilidad. Entonces yo pensé, bueno, pues la verdad es que el método no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es por qué se le adosa a este tipo de talla, que se supone que es una talla de una pieza en esta época, por qué se le adosa a un niño a esta talla, que es que no lo tenía. Pues en descripciones que dan gente vinculada a la mayordomía, nos dicen que posiblemente el ritual que llevaban a cabo era para esconder a la gente que la Virgen no tenía niño. Es una cosa extraña, ¿no? Que una Virgen de ese tipo, que atiende a esa iconografía, no tenga un niño Jesús, pues es chocante, ¿no? Entonces se quedaba algo así. Yo me he permitido el lujo de retocar esta idealización de Torres Jiménez. Y bueno, para dar más datos todavía, esta descripción que es de los años 20, un poco antes de la guerra, que hoy he leído anteriormente, pero no he querido decir nada, aquí no se describe al niño. Y la verdad es que es un dato significativo, ¿no? Si no describe un niño, puede ser que no lo haya, ¿no? Porque un niño es una figura bastante importante dentro de una imagen mariana. Con lo cual, podría quedar algo así, ¿no? Luego, esta Virgen negra, a modo de diosa madre, a modo de Eva, ¿a quién está entregando esta manzana del árbol prohibido del conocimiento, ¿no? ¿Al hombre? Puede ser una vinculación de una diosa madre, un culto a una diosa madre de los templarios o de otras órdenes militares de este tipo. Aquí os comento esto. ¿Tenía algún secreto? ¿Guardaba algún secreto? ¿Algún conocimiento? ¿Algún tesoro? Bueno, Cerro de la Cabeza es un lugar, como he dicho, ancestral y un santuario dolménico. Muchos se preguntan por qué, y que unas tumbas simplemente, aunque sea anterior al cristianismo, no están datando un lugar de culto. Claro que sí, un culto funerario, ¿no? Pero nos encontramos con un hecho muy significativo, que es la existencia de una piedra balanceante u oscilante que había y que describe Manuel Salcedo de Olí, que es un cronista del 17, describe que existía en el santuario muy cercana a esta puerta de antigua sacristía. Una piedra balanceante que es, bueno, os lo pongo para que veáis, para que os hagáis una idea, es una piedra de grandes dimensiones que se soporta, parece que inestable, de manera inestable, sobre otra piedra de unas proporciones similares, y que, según cuentan, se podía mover o balancear con la aplicación de una pequeña fuerza, de un dedo, ¿no? Simplemente. Cuentan los testigos del santuario que si le aplicaba una fuerza mayor, esta piedra balanceante se detenía si estaba en movimiento o no era capaz de moverse. Podía moverla con un dedo, incluso con 3 o 4 personas sobre ella, pero no podía moverla si aplicaba una fuerza mayor. Estas piedras surgen la mayoría de las veces de manera natural, por erosión, como he puesto aquí, por glaciares, pero otras veces de manera
antrópica o artificial hecha por el hombre, es decir, megalitos o dólmenes. Sea como fuere, estas piedras, por el prodigio, ¿no?, por lo espectacular, eran adoradas o veneradas por cierta superchería. Por ejemplo, aquí os presento alguna, como la que ya habéis visto antes, en Escocia. A estas piedras se le atribuyen poderes mágicos, como por ejemplo, si padecía impotencia o esterilidad, si yacías con tu mujer sobre esta piedra, pues parece que te sanaba o te daba una tregua y la mujer podía quedar embarazada copulando sobre esta piedra, ¿no?, por ejemplo. También hay otras supersticiones que hablan de que quien la tocaba en la noche de San Juan, creo recordar, después de las 12, 9 veces seguidas, parece ser que se convertían en brujas, ¿no?, ese tipo de historia. Y si dormías sobre ella, sobre este tipo de piedra, pues podía desarrollar poderes de adivinación. Aquí os presento otra piedra balanceante en Boscartu, Francia. Aquí en España ya la piedra de la Barca, de Muxia. Y ya en el sur de España, pues la piedra balanceante de Cáceres, que aquí os traigo un par de fotografías para que veáis que hasta incluso, siendo un lugar de culto pagano, pues hasta los sacerdotes se fotografiaban junto a ella, ¿no?, porque era algo espectacular. El hecho de que la Virgen Negra aparezca en el Cerro de la Cabeza significa que es un lugar mágico. Yo creo que sí. ¿Y por qué está ligado el Cerro de la Cabeza a la magia y a una energía especial? Pues no lo sabemos, pero sí que hay estudios que han hecho, pues, los amigos de Noveno Círculo, como David, como Edward, hace muy poco. Y bueno, a través de la radiestesia, que es el arte, ¿no?, de saber captar esa vibración energética, a través de eso, como digo, han podido captar unos picos, unas cifras que se miden en Bovis, que es la unidad de medida, que son, la verdad, espectaculares, ¿no? Entonces, tenemos un lugar muy cerca, en Jaén, que está o podría estar al nivel de otros lugares que se tienen como especiales, ¿no? Por ejemplo, en el Cerro de la Cabeza, los datos que tiene David Eliche, y había recorrido medio mundo tomando datos de este tipo, se registran en 24.000 bovis, en el patio de la entrada 19.000 bovis y en la piedra de la aparición 24.500 bovis. Os preguntaréis qué cifras son estas. Ahora vemos una comparativa. Lo que llamaba la atención es que, repasando las fuentes antiguas de varios siglos atrás, lo comenté con David, es que la piedra de la aparición, la piedra del pastor, no se encuentra en el lugar de origen, en el lugar que supuestamente estaba en la antigüedad. Parece ser que después de la Guerra Civil se modifica para construir este santuario. ¿Qué pasa? Bueno, pues no pasa nada. Es el registro más alto que hay en la zona del santuario. Lo único que pasa es que parece constatar, o puede constatar, que esta piedra, que es un lugar muy venerado, al que la gente se acerca, la toca, reza, pide, reflexiona, incluso deja alguna ofrenda, algunos votos en forma de fotografía, en forma de medalla, ¿no?, pues se recarga con la energía de la gente. Es decir, no importa, o importa el lugar, pero si se le aplica la energía de las personas o de otras fuentes, ese lugar se convierte también en un lugar cargado de energía. Como decía, vamos a ver una comparativa de lo que son estas cifras. Por ejemplo, en la Catedral de Santiago de Compostela, bajo el abrazo del apóstol, se registran 24.000 bovis, muy similar a los datos de la Virgen de la Cabeza. En la Basílica del Pilar, en Zaragoza, se registran 24.500. En la Virgen Negra de la Catedral de Chartres, 28.000. Es curioso, para que veáis una comparativa de esos sitios especiales con el Cerro de la Cabeza. En la Cámara del Rey, de la pirámide de Keops, donde, por ejemplo, Javier Sierra estuvo una noche, y lo cuenta en su libro, o Napoleón pensó también durante una noche allí, en su campaña militar en Egipto, pues se dan unos 30.000 bovis, es decir, una cosa totalmente disparatada. Y en México, en la pirámide del Sol, 21.000. Es decir, estamos ante un lugar que tiene una cifra
que se igualan a otros lugares igual de mágicos que este, ¿no? Y bueno, hay otros datos que ya lo publicarán ellos cuando sea oportuno. Agradecer que me hayan proporcionado esto. Y bueno, un lugar cargado de energía, creo yo que atrae a más fenómenos, ¿no? Entonces encontramos una serie de leyendas y de fenómenos en torno al Cerro de la Cabeza, como la de la presencia de una mesa de pata antropomorfa y dorada bajo unos túneles secretos y bajo unas estancias secretas que hay en el subsuelo del santuario de la Virgen de la Cabeza. No estoy diciendo que lo sea, ojalá, pero bueno, puede ser que tenga que ver con la mesa de Salomón, ¿no? Ahí lo dejo. Y bueno, tenemos que esta leyenda, en el caso de que fuera posible, pues tenemos todos los ingredientes, ¿eh? El color negro, la morenita, el topónimo de Sierra Morena, que ya está aludiendo al color negro, como decía antes, la presencia de una virgen negra o una diosa madre, que la toponimia podía estar relacionada con un objeto de poder, un lugar mágico o un secreto. La estaríamos equiparando al Montsalvat, que Essenbach menciona en su obra sobre el Grial, al Montsegur, en Francia, donde los nazis buscaron el Grial y Otto Rahn estuvo allí para ver si encontraba el Santo Grial. La Sierra de Salvada, en Burgos, Salvada, Sierra Morena, ¿no? Este tipo de lugares, vinculados todos al tema del Grial, podían estar en consonancia, digamos, al mismo nivel que el Cerro de la Cabeza. Montserrat, en Cataluña, donde también buscaron el Grial y donde estuvo Himmler, y parece ser que no solo no estuvo nada en claro, sino que una leyenda afirma que le quitaron algunos datos que pudo coger de esta zona, ¿no? Parece ser que le robaron un hotel, una maleta donde la leyenda dice que llevaba alguna información encriptada. Y luego en Jaén tenemos a Sierra de Segura, como me comentaba David hace algún tiempo, y Segura de la Sierra, donde muchos ven ese Montsalvat, esa Sierra Salvada, y donde podría estar posiblemente la mesa de Salomón también, ¿no? O incluso Montizón, que parece ser que el nombre, hay cierta cultura popular que lo atribuye a que está relacionado con el monte Sión, con la mesa de Salomón. Y bueno, llegamos al avistamiento ovni, ¿no? Desde los años 80, mi tío que trabajaba en la radio, una radio que había local en Andújar, en Aljonilla, perdón, le llegaban testimonios de Andújar y de la comarca de gente que había visto extrañas luces en el entorno del santuario de la Virgen de la Cabeza. Recordad, no he contado la leyenda, iba a decir recordar, pero lo voy a recordar porque no la he contado. Parece ser que la leyenda de la aparición empieza cuando este pastor que he comentado anteriormente estaba en una zona aledaña al Cerro de la Cabeza y ve que en lo alto de este cerro empiezan a flotar una serie de esferas, de luces, empiezan a danzar y a desfilar, y entre temeroso y curioso decide a subir y allí se encuentra una talla de la Virgen. En ningún momento se dice que se le aparece la Virgen, sino que encuentra una talla de la Virgen entre dos piedras, entre dos enormes piedras. Podría ser perfectamente una zona megalítica, ¿no? Dice a partir de aquí que entabla una conversación con la señora, entre comillas, y que le dice que baje hasta Andújar y que comunica a las autoridades este asombroso acontecimiento, ¿no? Para que construyan allí un templo en su honor. El pastor le dice: a mí quién me va a creer, ¿no? Daos cuenta que es una persona humilde, quién me va a hacer caso para que construyan allí un templo. Entonces la señora, no la Virgen, la señora, como dice la leyenda, se da cuenta de que tiene un brazo inmóvil, el pastor, y se lo sana. Le dice: esta es la prueba que no te refutarán para que cumplan lo que digo. Bueno, total, la leyenda se va desarrollando, tratan de construir un templo, pero más abajo de donde aparece la Virgen, y según la leyenda, pues como el templo de Jerusalén es destruido varias veces, o sea, se cae varias veces, ¿no? Hasta que ya la construyen allá arriba. Pues como decía, esta leyenda nos puede remitir a uno de los avistamientos ovni en el Jaén más antiguos, ¿no? Daos cuenta, para los ufólogos se consideran que las luminarias, en el caso de la Virgen de la Capilla, pues también hay quien considera que esa luz que entra por
por las ventanas de las casas, pues podía provenir de un objeto volador no identificado. Pues daros cuenta que es tan especial el Cerro de la Cabeza que hasta incluso se podría estar datando un avistamiento ovni allá en el siglo XIII, ¿no? Aparte de otros avistamientos que ha recogido la prensa en época contemporánea. Bueno, incluso hay trabajadores en fincas muy cercanas, no voy a decir tipos de trabajadores ni voy a decir nada porque estas cosas siempre traen problemas, pero que aseguran haber visto, sobre todo en las aglomeraciones de agua, en los embalses que hay muy grandes, muy cerca de aquí, luces que bajan hasta el embalse, incluso en forma de V, describen algunos, de color verde. Y esto, bueno, me lo han contado de primera mano, si se engañan ellos solos, a mí y yo a ustedes, ¿no? Pero es lo que cuentan, ¿no? Y coinciden trabajadores que no se conocen entre ellos. Y bueno, otra leyenda que, por ejemplo, el maestro Callejo y Javier Sierra recogen en su libro, una leyenda que de una población, se llama El Hoyo en Mestanza, que linda con el término municipal de Andújar, donde sigue los mismos patrones que recogen ellos en una serie de leyendas, es decir, una niña pequeña que se pierde en una zona boscosa, una noche desapacible de tormenta, y que aparece a los 2 días, después de buscarla incluso la Guardia Civil. Esto es una leyenda que parece datar de principios del siglo XXI, y aparece sin ningún solo rasguño, sin estar manchada de barro, y la niña asegura que una mujer de luz, ¿no?, la ha arropado con un manto. Muchas personas de esta zona de Ciudad Real que tienen devoción por la Virgen creyeron ver aquí la aparición de la Virgen de la Cabeza, aunque bueno, hay otros que defienden que podría ser simplemente una entidad protectora. Y llegamos, ya finalizo, no sé si vamos bien de tiempo, ¿vamos bien de tiempo? Finalizo con el enigma histórico, ¿no? Aquí es historia pura y dura, ¿no? Y bueno, y leyenda, porque siempre en Andújar, en la comarca, siempre hay alguien que conoce a alguien al que su abuela decía conocer a otro que le dijo dónde estaba la antigua talla de la Virgen de la Cabeza. Bueno, hay varias hipótesis y así lo recogen literalmente los autores: destruida por los rojos, escondida por los fascistas. ¿Dónde está la Virgen realmente? ¿Dónde está esta talla de la Virgen? Bueno, destruida por los rojos, pues según Rodríguez Cueto, en un libro que se llama La epopeya del santuario, dice que en coches y camiones fueron llevados prisioneros al Socorro Rojo y allí no había tropelía ni fusilamiento. Milagro, solo un milagro de la Virgen, que habían deshecho los rojos a machetazos, pudo lograrlo, ¿no? Es decir, aquí está diciendo, o afirmando, o suponiendo, no lo sabemos, que la Virgen fue destruida por el ejército de la República, por los rojos, ¿no?, comúnmente llamados. Pero en cambio hay una familiar de estas personas que estuvieron en el santuario, porque, bueno, no lo he comentado, pues si no lo sabéis, tuvimos un asedio, el único de Andalucía, en el santuario de la Virgen de la Cabeza, cuando 200 guardias civiles, al inicio de la guerra, se fueron hacia allí, hacia el santuario de la Virgen de la Cabeza con su familia. Ascendían a 1000 personas, los familiares, es decir, unos 1200, 1300 personas allí. Y bueno, el transcurso de la guerra ocasionó movimiento y un asedio que se prolongó durante 8 meses. Como decía, un familiar de esos guardias civiles dice que vio cómo 2 militares republicanos bien portados envolvían la imagen en una manta, llevándosela precisamente hacia el sector de la Piedra del Pastor. El telegrafista, que está comentando, es decir, el familiar de esta mujer, de primera mano, dice que fue herido el 1 de mayo y que hacia las 9 de la mañana esta imagen estaba en el recinto conventual cuando él salió herido de allí para reunirse con sus familiares, y que incluso caído el santuario ya salió de allí y la Virgen se encontraba en ese mismo lugar, ¿no? Es decir, que no habían destruido, incluso ya el santuario caído, con el control de los republicanos allí, la Virgen permanecía allí todavía, ¿no? Y aparece una noticia muy curiosa en octubre del 39, unos meses después de finalizada la guerra, en el ABC, que yo creo que aquí está realmente la pista, ¿no?, que nos dice que se halló la Virgen desaparecida en una zona de Valencia, que había sido llevada por un chofer hasta allí, ¿no? Nadie le hizo caso a
a esta noticia, y no sé por qué, porque la verdad es que pudo ser que no interesara para lo que se había montado, vamos a llamarlo entre comillas, para la leyenda que se había intentado montar con respecto a la Virgen de la Cabeza, porque qué sentido tenía inventarse que apareciera la Virgen en Valencia, ¿no? Bueno, escondida por los fascistas, ¿no? por el bando nacional o por los asediados. La primera hipótesis que surgió fue la de que esta Virgen está en el Cerro de la Cabeza, en el cementerio de los caídos allí en el santuario, ¿no? De los guardias caídos allí en el santuario. Bueno, aquí hay una vinculación polémica con un sitio mágico que es donde es Rosario, de Belmes de la Moraleda, y así lo afirmaba Iker y Luis Mariano Fernández. Decían que el paradero de la primitiva talla de la Virgen de la Cabeza continúa siendo un enigma. Unos aseguran que fue escondida entre los muertos. Es decir, ¿tiene sentido que una imagen tan venerada sea escondida en una tumba? Otra de las hipótesis para esconderla, y yo creo que rocambolesca, decía que estos tubos que veis aquí son los tubos que utilizaban la aviación para proveer de suministro a los asediados, unos tubos metálicos, y se dice que en estos tubos se envolvió la imagen, en la antigua imagen de la Virgen de la Cabeza, en unos papeles y unas mantas, y se embadurnó con una serie de aceites y de grasas para aislarla de la humedad. Y después se hizo un agujero para enterrar este armatoste, ¿no? Directamente. Una hipótesis que podría ser, pero que yo descarto totalmente, ¿no? Porque es peor el remedio que la enfermedad. Para una imagen, envolverla en ese tipo de cosas, en aceite, y no creo que sea muy bueno. Y bueno, luego tenemos la leyenda que hablaba antes, que habla de un juramento del capitán Cortés y algunos de sus oficiales. Es decir, parece ser que se conjuran estos oficiales con el capitán Cortés, que era quien había asumido el mando del cerro, o sea, del santuario, y parece ser que la noche antes de que caiga el santuario de la Virgen de la Cabeza, estos se juramentan para esconder la Virgen, para que no sea destruida por la Horda Roja, así lo dicen textualmente, y la esconden en algún lugar del santuario de la Virgen de la Cabeza. ¿Qué sentido tiene, no? Hay quien dice que se vio al capitán Cortés con un enorme bulto deambulando por la zona de la Virgen de la Cabeza, pero yo creo que tiene más sentido que, como era el comandante y el responsable de aquel cuartel, ¿no?, fuera la caja fuerte con los documentos militares y con los informes que se tenían en el santuario, y si había dinero o no lo había, pues guardara eso y no realmente la imagen de la Virgen, porque, y aunque parezca duro decirlo, parece ser que la Virgen de la Cabeza no le importaba tanto como se dice. Según un testigo, parece ser que a quien veneraban realmente era la Virgen del Pilar, y tiene sentido, que era a quien se encomendaban, que extrajeron de una de las capillas y que pusieron presidiendo el santuario junto a la Virgen de la Cabeza. Tiene sentido, ¿no? Pero realmente le importaba a alguien. Pero ¿qué sentido tenía que los republicanos quisieran romper la Virgen, ¿no? Una imagen que era venerada en Jaén, que era venerada en Andalucía. ¿Qué sentido tiene que la cultura popular no entendía o la fe no entendía de ideología? ¿Qué sentido tiene que destrocen este tipo de virgen, ¿no?, de imagen tan venerada? O el mismo sentido que tiene el que la protegieran o subieran a proteger al santuario. En realidad subieron a proteger su vida cuando estalló la revuelta, pero coincidió que también estuvieron allí protegiendo supuestamente a la Virgen. A raíz de esto, uno de los familiares de un alférez, el alférez Carbonell, decía que su padre sabía dónde estaba la Virgen de la Cabeza porque se lo habían comunicado a algunos de estos oficiales. Cortés murió, fue herido de muerte y murió en extrañas circunstancias. Parece ser que bajó herido, ¿no?, al herido, pero que murió en circunstancias extrañas, ¿no? Por otra parte, el teniente Rueda, que es paisano mío, era de la Jonilla, conocía supuestamente dónde estaba la Virgen, y el teniente Porto también. Rueda murió unos años después de la guerra, pero Porto sobrevivió. ¿Qué sentido tiene que una imagen tan venerada se esté pudriendo en algún lugar del cerro? ¿Qué heroicidad es esa, ¿no?, para la gente que tiene fe a la Virgen de la Cabeza?
yo creo que tampoco tiene sentido que si lo sabían, no lo hubieran dicho. Es decir, porque simplemente pudo ser una leyenda que vino bien simplemente para la propaganda de guerra. Como decía, surge a raíz de este familiar, de Carbonet, de uno de los guardias, un cuadro, ¿no? Surge un cuadro hace unos años donde se ve muy mal, porque no he podido acceder a él, he accedido a él a través de un libro, pero se ve, se llama El verdadero ocultamiento de la Virgen de la Cabeza, y se ve el santuario aquí. Estamos viendo la cara donde estaba la piedra oscilante, para que hagan una idea, el santuario en llamas, la noche de antes de su caída, y aquí, a la luz de un candil, ¿no? Y vigilando con un fusil, el capitán Cortés, de pie, ve cómo ocultan a la Virgen en un cerrete que parece se sitúa geográficamente en esta zona, ¿no? Esto, curiosamente, dio lugar a una excavación arqueológica que casi se tuvo en secreto. Se hizo un proyecto en el año 2008 y se excavó a principios de septiembre de 2008, se excavó en una zona cercana donde creían que podía responder a la descripción que aparece en este cuadro. No encontraron nada, solo raíces y piedras, y bueno, no trascendió a la prensa porque no tuvo éxito, ¿no? Si se hubiera encontrado a la Virgen, lógicamente se hubiera elevado la noticia hacia el infinito, ¿no? Más allá. Pues bueno, para terminar, hay otra hipótesis que es escondida por los rojos, quizá. Esto lo afirma un historiador, Enrique Cerdán, en un libro, donde aquí vemos un personaje que es Miguel Hernández, que estuvo arengando a las tropas republicanas para el asedio que duró mucho tiempo, fue duro, pero que no fue realmente una operación militar dura, ¿no? O cruda. Fue dura porque se prolongó en el tiempo, pero no fue una operación militar de peso. La vergüenza, ¿no? de que 200 guardias, vergüenza entre comillas, digo porque estaban mal armados, habían entregado parte de su arma, desesperó un poco al ejército republicano, porque ya había tenido en el Alcázar de Toledo lo suyo, ¿no? Y entonces esto hizo que pusiera un poco más la atención hacia el Cerro de la Cabeza. Aquí Miguel Hernández arenga a las tropas y parece ser que era comisario de Patrimonio Cultural e Histórico de la República. Y en un antiguo archivo, donde lo habían de nuevo juzgado, es decir, hay una serie de causas que bueno, infringe el Código Penal, ¿no? Y el Código Judicial, porque no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, ¿no? Pues a él lo juzgan dos veces y en uno de esos expedientes aparece que el comisionado cultural de la República, Miguel Hernández, recogió algunos objetos valiosos y de culto tras la caída del santuario. Esto podía tener cabida a que la Virgen acabara en Valencia, de la misma manera que pudo ser protegida por el Ejército Nacional o familiares y llevada a Valencia. Esta hipótesis sirven estas dos hipótesis para el destino de Valencia. Y también hubo hace unos años otra teoría de que la Virgen había aparecido en Sudamérica. También tiene sentido que pudiera Miguel Hernández sacar a la Virgen de allí y con alguno de los exiliados pues llegara hasta América, ¿no? Hasta Sudamérica. Bueno, que la Virgen de la Cabeza sea una Virgen negra o no, que sea una diosa madre que esté entregándonos el conocimiento, eso pues no lo podemos saber mientras su paradero siga siendo desconocido. Por lo tanto, el enigma de la Virgen de la Cabeza continúa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Venga. Estás diciendo que no hay aparición en la Virgen de la Cabeza, ¿no? Básicamente, yo todavía pensando se apareció al pobre pastor y resulta que no hay aparición. Yo no quiero ni quitar ni poner fe en esto, ¿no? Cada uno puede creer en lo que quiera y bueno, hay gente que es creyente a su manera. En mi caso, ¿no? Yo creo en el misterio, creo en estas cosas, pero la leyenda dice que apareció una imagen, una talla de la Virgen entre dos piedras. Es decir, apareció, parece ser que entre paréntesis,
se le pone se apareció una imagen a un pastor, ¿no? No sé si apareció la Virgen o no, pero es curioso que aparece la talla. Y yo creo que el misterio realmente es el cerro en sí, por eso el título de la ponencia, porque engloba una serie de misterios que yo creo que no somos conscientes de ellos. Lo tenemos tan cerca que no reparamos en que puede ser un lugar tan especial como los que he citado anteriormente. No sé si apareció la Virgen o no, pero sí es cierto que la Virgen no fue hecha por San Lucas, sino simplemente es un aprovechamiento, ¿no? O sin intención o con intención, no lo sé. Es una asignación o una contaminación de que el hecho de que San Lucas fue el pintor de la Virgen en historia del arte, y es lógico que tampoco San Eufrasio trajera de mano del propio San Pedro la talla de la Virgen. No sé si apareció la Virgen o no, pero allí en el Cerro de la Cabeza pasan cosas. ¿Tienes alguna hipótesis o alguna preferencia de los sitios que has puesto donde puedes ser verdad de lo que tú has estudiado en la prueba, que no consta que ahora se puede estar, o no? Bueno, yo creo que se pudo destruir, creo. Pero también creo que pudieron salvarla en algún momento. Estoy siendo diplomático, pero me da igual el bando que la salvara. Pero no tiene sentido que una imagen con ese peso devocional en Jaén o en Andalucía fuera destruida, ¿no? Yo creo que eso iría contra los principios de las propias personas. Había gente en el bando republicano que luchaba porque le había tocado, simplemente, ¿no? O que luchaba por ideología, pero era creyente. Entonces no tiene sentido el destruir, creo, esa imagen, porque sería pelear contra los propios principios de la gente y ponerse en contra a los demás, supongo. No sé, es como si aquí destruye, no sé, la Virgen de la Capilla. Por mucho que pueda tener una ideología u otra, si rompe la Virgen de la Capilla, aunque tenga una ideología igual a la mía o distinta, la gente se te echa encima. No creo que la gente de Andújar que había allí permitieran que rompieran la Virgen de la Cabeza. Pero puede ser que se destruyera porque llegaran antes gente que no era de allí, ¿no? Normalmente se dice los comunistas rompieron y destruyeron muchas obras de arte. Los anarquistas eran los que normalmente hacían ese tipo de cosas más descaradas, ¿no? Por lo menos en los juicios sumarísimos que hay y que existen de este periodo. No creo que destruyeran la imagen de la Virgen de la Cabeza. Tener un poco de fuerza la hipótesis de que esté enterrada en el cementerio de porque bueno, no es un sitio donde se puede excavar. Claro. Porque sí, es un sitio propio porque, vamos, imagino que si tiene una orden o lo que sea se puede levantar el cementerio, pero no es un sitio donde se levanta el cementerio. Yo pienso, te voy a decir lo que yo pienso realmente. Vale, te voy a decir lo que yo pienso realmente. Yo creo que la Virgen, si pudo ser salvada, se la llevó alguien particular y la tiene en su casa, o la tiene como herencia familiar. Porque ¿qué sentido tiene enterrar una Virgen que tenía esa devoción? ¿O qué sentido tiene que traer oficiales se juramenten? Bueno, sí tiene un sentido, ¿no? El sentido de la epopeya, ¿no? Como lo dice, y de la propaganda, que necesitaba en ese momento asegurar el control, ¿no? de esta España que estaba hecha cisco. ¿Qué sentido tiene romper una Virgen de estas características? Yo creo que ninguno. Tampoco tiene sentido que se esté pudriendo y que los tenientes nos digan o no dijeran dónde estaban realmente. Así que yo creo que quizás pudo ser extraída por alguien que acabó en algún sitio, quizás en Valencia, y la tienen como herencia personal, como objeto personal y punto, porque a esta Virgen la viste de otra manera o le quitas la vestimenta simplemente y ya no saben qué Virgen es. De hecho, me viene a la cabeza, y se lo comentaba a Óscar, que muchas de las vírgenes negras tienen el niño de otro color y en todas coinciden que dicen que fue destruida, se deterioró y fue sustituido por otro posterior. Pero bueno, a la Virgen de la Cabeza al no tener, o yo pienso que no tenía niño, quizás ninguna de las vírgenes negras tuviera niño y se lo pusieran a todas, simplemente para cristianizar un culto posible femenino, ¿no? Y bueno, ponerlo todo masculino ahí por narices, ¿no? Es lo que yo pienso. Y tampoco pretendo que nadie piense igual que yo, pero simplemente pues aporto algunas cosas que me han hecho pensar de esa manera. Sí que, bueno, como que
hay una preguntilla. Yo sí conozco lo que tú estabas pensando que podías pensar tú, de algo bastante particular aquí en Jaén. Si alguien me llegó a afirmar que la Virgen la tenía una persona, esta persona que alguien la firmaba era de Guardia Civil, y si cuenta de que la mano que sabe que la de la Virgen la conserva una sola persona en su casa. O sea, que puede decir que parte de la Virgen sí. La sé de primera mano, pero evidentemente no sé si Claro. Otra cosa es que quizá interesaba que este tipo de imagen desapareciera, porque evidentemente cuando se construye la nueva imagen de la Virgen de la Cabeza, no tiene nada que ver en absoluto con la imagen auténtica. Quizá representaban demasiado el culto de la diosa madre e interesaba que por el cristianismo y el catolicismo el culto de imagen apareciesen como la Virgen de la Cabeza, la Virgen de la Matilla, de otra forma vestida, con la corona, con otro simbolismo. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿la eterna guerra entre Colomera y Andújar solamente por dinero, por turismo, por bueno, esta guerra que hoy en día sigue existiendo entre Colomera y Andújar reclamando? Bueno, hay incluso más polémica, ¿no? A esta polémica de Colomera y la Virgen de la Cabeza para atribuirse el sentido de la Virgen, porque se supone que era un pastor de Colomera, se une Riva, que es una población, creo que de Córdoba, porque parece ser que se le pone este nombre, algunos dicen que por ponerle uno, pero que era Juan de Riva, es decir, pastor de Colomera, lo atribuyen después, pero algunos defienden que puede ser Juan de Riva, de la localidad de Riva, ¿no? Entonces se une otro pueblo más, incluso, y parece que es una risa, hay una de las teorías, o de la lectura de la leyenda, que dice que el pastor tenía unas ovejas que eran de un propietario de Arjona. Entonces se une Arjona también, porque el pastor estaba allí porque estaba llevando las ovejas de un patrón de Arjona. Pero no tiene sentido, seguramente era un pastor con ovejas propias, porque le ofrece la oveja como sacrificio, entre comillas, a la Virgen, y yo no ofrezco las posesiones de mi jefe, ¿no?, a la que me eche. Entonces, pues, bueno, simplemente son, bueno, como tiene una repercusión tan grande, yo creo que la gente se quiere sumar a ese carro de la Virgen de la Cabeza. De todas formas, creo que la Virgen de la Cabeza, aparte de creencia, aparte de que sea un lugar mágico o no, creo que es un lugar especial. Se quiere vender como la romería más antigua, aunque no lo es. Hay otras mucho más antiguas, la Virgen de la Concha, no sé si, bueno, en la zona, por encima de Madrid, en la zona norte, por ejemplo, es mucho más antigua que ella. Y hay otras, pero la Virgen de la Cabeza se debería de vender como un proceso, digamos una celebración, un evento cultural, social, de fe, que ha sido recogido pues por Manuel Salcedo de Olid, por el propio Cervantes, por Lope de Vega, Calderón de la Barca. Todo esto dejan testimonio de lo que fue en realidad el culto a la Virgen de la Cabeza. Y conocemos, decía yo antes, que me ha venido a la cabeza ahora, que en estas piedras balanceantes pues había ciertos rituales, como por ejemplo el yacer, ¿no? Si padecías de impotencia, pues justo hay una cosa relacionada con el cerro de la cabeza general, no con la piedra esta, que dice que quien yaciera en la falda del templo, o sea, del cerro de la cabeza, se le curaba la impotencia y podían quedar embarazados la pareja. Curiosamente, 9 meses después de la romería, era cuando la Casa Cuna de Andújar registraba el mayor ingreso de neonatos. Entonces, este tipo de creencias pues se van trabajando de una a otra, y bueno, yo creo que el fenómeno de la Virgen de la Cabeza, o del cerro de la cabeza, es mucho más grande que el que sea la romería más antigua o no. Es un fenómeno al que todo el mundo se quiere sumar de una manera u otra. Yo diciendo que es una Virgen negra, por ejemplo. Bueno, dice que son centros de poder, ¿no? Como lo he escuchado yo en los programas de la radio. Y que quien deja allí algo repetido. Y lo que está claro es que tienes las cargas. Claro, eso no lo he dicho, pero allí David me dio a mí la clave. David Eliche, el radiestesista, él identificó la posibilidad de que hubiera allí, a ver si lo digo bien, un triple círculo de protección druídica, un recinto. Es decir, que hay como 3 círculos
en el que pasa lo que usted está diciendo, que se recarga la energía. Va bajo de moral, según me decía David, y ya se ha detenido a observar esto. Yo lo he observado en mí mismo, porque esa tarde noté, si el estado de gracia es eso, pues eso será el estado de gracia. Y hay quien va demasiado exaltado y parece que se apacigua, ¿no? Entonces, parece que contrarresta. Es lo que... En el Rocío, que es donde hay más arena, Uh-huh. dice que hay sitios de descargarse, que son los de piedra, bueno, no sé, son cosas que digo yo. Uh-huh. No, sí, perfectamente. Es cierto que el lugar del Cerro de la Cabeza es un lugar mágico. También posiblemente porque vamos predispuestos, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que allí el tiempo se detiene, ¿no? Un ambiente extraño, un silencio, una tranquilidad. Y yo creo que algo mágico hay, un lugar de culto ancestral o similar, y yo creo que sí, que desde luego lo fue. En la olla de Salamanca, por ejemplo, hay otro santuario dedicado a la Virgen de la Cabeza. ¿Dónde? En la olla de Salamanca. Eso ya posiblemente surja a raíz de la primera. Uh-huh. Y allí tienen, creo que en este pueblo, en este sitio, donde tienen otra polémica con que el pastor de Colomera bebió agua de allí o algo así, ¿no? Entonces también hay otro lugar que se quiere unir a este fenómeno. Uh-huh. Bueno, se ha hecho incluso un camino, el camino del pastor, que es una especie de camino cultural que va englobando y los pueblos se pelean porque el camino pase por allí, ¿no? Que está un poco como la ruta mozárabe, para que nos entendamos un poco inventado, ¿no? Pero bueno. Han dicho algo desde entonces, como has dicho tú antes, que había dólmenes en la zona, ¿no? Han dicho eso. Entonces yo creo que hay una tradición de antiguo del catolicismo, incluso por la doble moral que hemos utilizado, utilizaba algo de la diosa madre, etc. Y en realidad lo han ido repitiendo, tal cual, folclore, tal, pero es lo que ya incluso a veces se ven en luminarias, en otros sitios de colegio, de agua, etcétera, las cuevas, entonces es que en realidad nunca ha parado ese sitio, claro. Ese artefacto, que bueno, ahora se está revistiendo el catolicismo y tal, pero yo estoy seguro que saben, porque investigan, porque siempre hay cosas que no se dicen, pero investigan en el mundo de la iglesia. Sí, claro. Por lo que estamos hablando, los ritos de la fertilidad, etcétera, de la divinidad antigua, pues en realidad siempre ha sido eso. Claro. Otros nombres, otros disfraces, exactamente. Siempre del antiguo, igual que la romería, también, por ejemplo, en Valencia, la Virgen de la Cueva, que también pasa cosas. Claro, la Virgen de la Cueva. La Virgen de la Cueva en Valencia es rarísima y está en documental, etcétera, o Lourdes, también el tema del agua, donde hay expedientes médicos, un poco que siempre se ha sabido, se ha incluido por el pueblo, incluso por las instituciones, y se ha utilizado. Claro, porque yo cuando me plantearon el tema de la implantación para que así colonizaran la zona, como elemento geopolítico, sociopolítico, después de la Reconquista, yo pensé que ¿por qué tan lejos, ¿no?, de la Virgen de la Cabeza? Entonces, pues ahí cobra, por lo menos en mi opinión, cobra más fuerza la teoría de que los templarios u otros coloquen esta Virgen Negra allí, señalando que es un culto ancestral y un lugar de poder, como tú mencionabas. Entonces, claro que no, los lugares mágicos se supone que continúan, aunque cambie el envoltorio, el caramelo sigue siendo siempre del mismo sabor, ¿no? Sí. No sé si habrá esta opción, realmente lo que realmente veo en esa deidad femenina es también una representación de Isis, un niño. Sí. Entonces, hay ahora teorías que se están reportando que dicen que en la cultura mediterránea o en esta zona, pues parece ser que puede haber beneficios de una cultura anterior
lo que es la remedia. Yo realmente, cuando hablamos de esta deidad o este tipo de deidad femenina, el culto a la diosa madre, yo siempre creo que es lo mismo, que es lo mismo. Y cuando hablas de infertilidad, de las piedras como las que existen en Escocia, las piedras del rayo, que son siempre estas vocaciones a la fertilidad, yo creo que realmente lo que esta deidad o esta zona lo que pide es la atracción de que vaya allí La gente. de que vayamos allí a celebrar y a exaltarnos en lo que es el rito de la fertilidad pública. Claro, el lugar. El lugar a lo que da, aparte de lo que es la celebración religiosa, que se haya comunicado la iglesia cristiana de la celebración de allí, es que allí lo que hay fiesta, la gente se lo pasa bien, come, hace de todo, lo que has dicho antes, es infértil y se vuelve fértil, y la verdad es que es puro y duro rito de fertilidad. Claro, la romería, pues, anteriormente en la antigüedad, pues tenían este sentido, el sentido de la fertilidad. Se pensaba o se creía o se quería hacer creer que la mujer que fuera estéril iba a la Virgen de tal o a la romería de cual y se podía quedar embarazada en realidad, y probablemente, seguramente, no era ella la estéril, sino el marido, porque cuando yacía con otro sí que se quedaba embarazada, ¿no? Esto sale muy bien en Yerma de Lorca, ¿no? Por ejemplo, retrata muy bien este tipo de cosas. Entonces, digamos que este lugar, pues sí, puede estar ligado a la fertilidad, a un culto femenino, matriarcal. Siempre en arqueología se solía decir antes que cuando no se sabe lo que es algo, siempre se le atribuye que es un ídolo de la fertilidad, ¿no? Por ejemplo, pero en este caso, y según la tradición, la piedra balanceante, el yacer en la falda del cerro, pues nos está indicando que sí, que seguramente una diosa madre, es lo que yo pienso, y que está incitando a ese culto a la fertilidad, a ese fruto que entrega, que puede ser fruto del amor, ¿no? Puede ser fruto de cualquier cosa. Ya las interpretaciones no nos dejan, o sea, solo podemos hipotetizar, porque realmente la imagen de la Virgen de la Cabeza no sabemos dónde está. Entonces no sabemos si realmente tenía niño, quizás lo tuviera en la rodilla, y con las vestimentas y las modas de vestir, pues le adosaran otro, también puede ser. Pero yo opino que no lo tenía y que simplemente le adosaron uno para que no chocara tanto en la cultura religiosa de la época. La imagen es lo primero, puede ser más antigua, puede ser más centrada, más moderna, pero en realidad el sitio es lo que pide. Pero si halláramos la imagen, podríamos toda esta hipótesis descartarla o refrescarla o confirmarla simplemente, porque realmente, como tú dices, la imagen quizá no tenga importancia, la importancia del sitio. Por eso puede ser que los templarios marcaran ese sitio con esa diosa madre. Creo que si hay alguna pregunta más deberíamos dejarla para la mesa redonda que hay al final, pero quizás sí sería interesante que ha habido 3 ponencias que este año que han coincidido en las que estáis hablando de lo mismo. Julio ya la apuntaba la primera, ¿no? De los ritos de ritos, tú la apuntas y de alguna forma Jesús también lo hizo ayer, ¿no? O el fruto. Eso me sirvió a mí ayer para calentarme la cabeza, sí. El hecho del néctar, de la flor que podía ser que entregara a la Virgen, la fruta. Lo que me atrae de tu ponencia y de la de Julio y es un poco que porque Jaén parece ser un centro en el que aparecen muchísimas vírgenes de Cristo y de este culto. Quizás tengamos un secreto o quizá... Jaén sea un centro, voy a terminar pensando bastante en la hipótesis que lanzó Julio en su momento, que tiene de especial Jaén, que parece que consiguen aquí bastantes vírgenes negras y puntos de agua, que incluso la catedral de Jaén fue erigida en eso y que el dolmen, creo que el obispo de ese culto el dolmen se dedicaba a hacer este tipo de rituales está enterrado de hecho en la capilla mayor, que la llamaban el dolmen, ¿no? Por lo menos la cabeza. Quizás a lo mejor la parte que cae nos está indicando que tenía un conocimiento superior, ¿no?